en una LLC, proliferación clonal de un linfocito B maduro, o en una LMC, una proliferación de todo lo que es los progenitores mielos, ¿no? O sea, de la serie mieloide. Siempre hay proliferación. Por lo tanto, en todos ellos vamos a tener DHL elevado, ¿no? Sin embargo, en el mieloma, antes que DHL, el marcador que vamos a recordar siempre va a ser beta-2 microglobulina. Ya es el que, así como a veces decimos, el que nos oriente un poquito si está elevado hacia una leucemia está recién diagnosticada o si recae, así en el mieloma también la beta-2 microglobulina nos va a orientar en el diagnóstico y también una vez que hagamos un tratamiento en la recaída. Y antes de comenzar, decirles que el mieloma múltiple puede ser de las neoplasias hematológicas que mayor investigación ha tenido en todos estos últimos años. Sin embargo, a pesar de que hay un montón de tratamientos, hasta ahora no existe la cura. Ya, entonces el mieloma múltiple nosotros intentamos controlarlo, llegar a respuestas completas, que significa sin enfermedad, durante el mayor tiempo posible, pero no hay cura. Entonces, dicho eso, ya nos hemos visto todas las caras, así ya sé a quienes les estoy hablando. Hacemos la presentación de la clase y luego cualquier pregunta que tengan, ustedes me la hacen, ¿sí? Me dicen, ahora voy a comenzar a presentar, ustedes me dicen si es que se ve o no. Si desean, apaguen sus cámaras, solo no se vayan, por favor. A ver, presentemos. Ahí están todos ustedes. Minimizamos esto. Y acá tengo mieloma múltiple. Sí se ve, doctora. Sí, ¿verdad? Ya. Mieloma múltiple. Entonces, para comenzar hablando del mieloma, vamos a ver dónde es que nace o de dónde aparece, ¿no? En nuestra célula plasmática que hemos dicho que es la reina del mieloma, es la célula del mieloma. Entonces, acá yo les presento una médula ósea. Imaginemos que este es el hueso y ahí están todas las células madre. Claro que he elegido una de cada una para poder presentárselas. Y acá tenemos la célula madre de todos que va a ir a diferenciarse en dos extirpes, la extirpe mieloide y la extirpe linfoide. La extirpe mieloide la vamos a dejar de lado hoy porque nos vamos a dedicar a la extirpe linfoide. Y en la extirpe linfoide, la primera que vamos a tener es el blasto linfoide. Recordemos que todos tenemos en nuestra médula ósea blastos normales, ¿no? Todos nacemos con blastos que tienen que estar en un porcentaje menos de un 5%, y entonces estos son los normales. Cuando aumenta el porcentaje, entonces es que uno empieza a buscar cualquier otra patología. Estos blastos se mantienen en menos de un 5% porque a medida que pasa el tiempo tienen que ir madurando. Los linfocitos, en este caso el linfocito B, va a pasar por distintos estadios madurativos que ustedes seguramente lo han visto en la clase de linfoma. Estadio Pro-B, Pre-B, B, ¿no? Todos estos. Y estos linfocitos B, en el estadio más madurativo, en la célula con súper más poderes, diríamos así, es la que termina siendo la célula plasmática. Dicho de otra forma, los blastos serían un niño, yo que sé, recién nacido, linfocitos que va a ir evolucionando, ¿no? Infancia, niñez, juventud, se va a hacer adulto, se va a hacer profesional. Y mi célula plasmática es la que tiene 3 maestrías, 2 doctorados y los 50.000 diplomados. O sea, es la más capaz de todas, la que ha tenido un montón de funciones, la que se ha súper preparado. ¿Para qué? Para defenderse de ser luego atacada cuando intentamos destruirla en el caso de tener un paciente con mieloma múltiple. Entonces, la célula plasmática es la célula más madura de toda la extirpe linfoide y su principal función va a ser la de producir anticuerpos. Los anticuerpos son nuestros IgGs, IgAs, IgM, IgE, IgD, IgH, ustedes los recuerdan,
Por lo tanto, estos nuestros anticuerpos son inmunoglobulinas. Entonces, las células plasmáticas van a producir inmunoglobulinas. Cuando hay una proliferación clonal de estas células plasmáticas, esto es lo que pasa. Tenemos la médula ósea y hemos dicho cuál era el porcentaje de celularidad en la médula ósea. ¿Se acuerdan? Porcentaje normal de células en médula ósea. 30-70%, doctora. De 30 a 70. ¿Y lo demás qué era? Médula ósea amarilla o grasa. Y la grasa, ¿no? Y acá ustedes ven, grasa, hay estos pequeños puntos y lo demás son células plasmáticas. Cuando pasa esto, se dice que hay una proliferación clonal, es decir, una célula plasmática que si nosotros la describimos es una célula de un tamaño mediano, un núcleo excéntrico, significa que está hacia un lado, redondo, ¿no? De una cromatina madura, con un citoplasma basófilo, y basófilo significa azul, y ya ven que todo lo que les he puesto de importante, les he puesto en letras azules para que nunca se olviden de esto. Citoplasma basófilo, con un arcoplasma, que es esto blanco que tenemos aquí detrás de todo, es como que le hace la sombra al núcleo, ¿no? El arcoplasma que finalmente viene a ser el aparato de Golgi, y en este citoplasma no hay gránulos. No hay gránulos. Lo más que podemos encontrar, y luego lo veremos, son inclusiones de ¿qué? De esas inmunoglobulinas que producen tantas de esas células plasmáticas que terminan siendo inclusiones que van a estar tanto en el citoplasma como en el núcleo. Entonces, esta proliferación clonal de células plasmáticas aberrantes, ya ven, está binucleada, todas las células tienen un núcleo, ¿verdad? Está binucleada. Lo que van a hacer es ocupar médula ósea y no dejar que nuestra médula ósea produzca el resto de elementos celulares que nosotros necesitamos. Hemoglobina, es decir, glóbulos rojos, plaquetas, ¿no? Todos los otros tipos de leucocitos que tenemos. Entonces vamos a definir mieloma múltiple como una neoplasia hematológica que cursa con una proliferación clonal, una célula que se va clonando todo el tiempo, proliferación clonal de las células plasmáticas malignas aberrantes, ¿no? Estas células plasmáticas se acumulan en médula ósea y van a producir altas cantidades de anticuerpos, que son inmunoglobulinas, que son proteínas a las que vamos a llamar paraproteínas o inmunoglobulinas monoclonales, ¿no? Nosotros en nuestro organismo necesitamos producir distintos tipos de anticuerpos. Yo qué sé, para defenderme de virus, de parásitos, de bacterias, de hongos, yo necesito distintos tipos de anticuerpos. Cuando pasa esto, que una sola célula plasmática empieza a clonarse y clonarse, si produce, imaginemos, IgGs, inmunoglobulina de tipo G, todas van a producir IgG. Por lo tanto, va a ser una inmunoglobulina también monoclonal, igual que la célula plasmática que le da origen. Se le va a llamar inmunoglobulina monoclonal. Como las inmunoglobulinas son proteínas, le llamamos proteína monoclonal o proteína M, y también se le llama paraproteínas. Y hemos dicho, ocupa tanto la médula ósea que lo que da lugar es a citopenias y a resorción ósea, ¿no? Afecta el hueso. La incidencia del mieloma múltiple es de 3 a 4 casos por 100.000 habitantes. A 5 años su prevalencia se dice que es de 230.000 pacientes. En nuestro país, nosotros tenemos alrededor de 433 casos por año. Tenemos 330 personas que se mueren por mieloma, y es que el mieloma es la segunda neoplasia hematológica más frecuente. La edad promedio, les he puesto ahí las imágenes para que más o menos las recuerden, la edad promedio de presentación es 65 años, es una enfermedad de adulto mayor. Hay un ligero predominio en los varones,
y se dice más frecuente en la raza negra. Sin embargo, ya saben que con esto de la globalización lo tenemos en todas partes, ¿no? Y acá también, ya ven las células plasmáticas, a ver si ahora las diferencian un poquito más, ¿no? Entonces, es la enfermedad del adulto mayor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber del mieloma para reconocerlo? ¿No? El mieloma es una enfermedad, es una neoplasia que no va a matar, es una neoplasia que no mata, sin embargo sí invalida. Invalida por esa resorción ósea que hemos hecho. Esa invasión de la médula ósea que hacen estas células plasmáticas producen unas lesiones líticas, que acá las podemos ver, ¿no? Que afectan muchísimo a los huesos, haciendo que estos muchas veces se fracturen. Entonces podemos debutar, ¿no? O sea, debutar significa diagnóstico reciente, ¿no? Podemos debutar con fracturas patológicas, podemos tener dolores óseos muy importantes, que ya los conocemos como dolores oncológicos, ¿no? Y entonces, imaginemos que si nos da muy jóvenes, que también lo hay, tenemos mucho tiempo de enfermedad y de padecer, ¿no? Entonces, una neoplasia que no mata, nadie, es muy raro, es más, los pacientes de mieloma se mueren antes por infecciones que por el propio mieloma, pero sí es una enfermedad que invalida mucho por esta afección ósea. Afección ósea y no solo ósea. A este mieloma le gusta afectar tanto al hueso como a los riñones. Y entonces aquí tenemos nosotros una forma de recordar cuáles son las alteraciones que podemos encontrar en nuestros pacientes con mieloma, ¿no? Y para eso es que nos hablan mucho del acrónimo, que no hay que olvidarse, CRAP, acrónimo CRAP, cuando hablemos de mieloma múltiple. ¿Y qué significa CRAP? Pues las iniciales de todo lo que vamos a encontrar, ¿no? La C de calcio, el calcio elevado en suero es lo que vamos a encontrar, una hipercalcemia. La R del daño renal, insuficiencia renal. La A de anemia y la B de bones, ¿no? Huesos, las lesiones líticas que encontramos. Entonces, el paciente, lo que van a ver ustedes o van a presentar en el laboratorio son estos, el CRAP. Nunca han de elevarse, ya buscar siempre calcio, buscar siempre función renal, la anemia y las lesiones líticas. Ahora yo les pregunto una cosa. Estas células plasmáticas están invadiendo médula ósea, ¿no es cierto? Si invaden médula ósea, ¿por qué acá yo no he puesto pancitopenia, no he puesto visitopenia y lo que más he puesto es anemia? ¿Por qué en el CRAP hay anemia y no las otras citopenias? Algunos se anima a ver por qué creen que la anemia es la citopenia más frecuente en el mieloma. Porque las células plasmáticas van a ocupar la mayor parte de la médula. Claro, al ocupar la mayor parte de la médula, no van a dejar que haya mayor producción de las otras células, ¿no es cierto? Pero ¿por qué justo se las da así, se agarra con la hemoglobina? ¿Por qué anemia? Por la afectación, doctora, del riñón. Por la afectación del riñón, ¿no es cierto? Recordemos que para nosotros producir hemoglobina necesitamos hierro, lo más que necesitamos, hierro, vitamina B12, ácido fólico y eritropoyetina. Y la eritropoyetina lo del riñón, por lo tanto, la citopenia que más vamos a ver, con lo que más nos vamos a encontrar es con anemia. Entonces, no olvidamos ya CRAP, calcio, daño renal, anemia y las lesiones óseas. ¿Cómo es que nuestros pacientes van a venir a la emergencia? ¿Cuáles son los signos y síntomas que nosotros más vamos a ver? ¿Cuáles son los datos de laboratorio con los que más nos vamos a encontrar? Y acá les he puesto en la columna de la izquierda las manifestaciones clínicas. Ven que de lejos el síntoma más frecuente en estos pacientes es el dolor óseo. Dolor óseo que generalmente es lumbar. Y entonces acuérdense que esta enfermedad hemos dicho que son de pacientes mayores, ¿no? Adultos mayores. Y ellos muchas veces vienen a la emergencia buscando ayuda por una lumbalgia.
Cuando viene en emergencia por una lumbalgia a un señor de 70 años, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué creen que hacemos? Le calmamos el dolor, ¿no? Calmamos el dolor y para casa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa luego? Podemos calmar el dolor, se va para casa hasta que pase el efecto de la analgesia y nuevamente el dolor. Y nuevamente viene emergencia, ¿no? Y entonces ahora no solo le pongo un diclofenaco, por ejemplo, intramuscular, sino que ahora llévese 5 ampollas de diclofenaco para casa, ¿no? Entonces el señor se va y va a estar contento 5 días más y en una semana nuevamente lo vamos a tener en emergencia. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces no damos la importancia debida a estos dolores lumbares que son súper frecuentes en emergencia y, como les digo, no le damos la importancia debida cuando nuestros pacientes son adultos mayores, ¿no? Porque la mayoría de ellos se queja de dolores, ¿no? Me duele el riñón y se coge en la cintura, ¿no? Entonces, el dolor óseo es la manifestación clínica más frecuente de los pacientes con mieloma. 30% también pueden venir por un síndrome anémico, un 20% pérdida de peso, infecciones un 10%, sin embargo, es la causa, ¿no?, de mayor mortalidad muchas veces en estos pacientes, se mueren más de infecciones. Hepatomegalia en un 5%, miren, esplenomegalia en un 5%, plasmocitomas extraóseos en un 10%. ¿Qué son los plasmocitomas extraóseos? El plasmocitoma es un tumor de células plasmáticas. Todas las células plasmáticas se agrupan en algún lugar, por ejemplo, músculo, y ahí causan pues molestias, dolores, ¿no? ¿Por qué? Porque están ocupando un lugar que no les corresponde. Y entonces, cuando pasa esto, lo que nosotros estamos obligados a descartar es que no haya un mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque un plasmocitoma, si es un tumor aislado, yo lo puedo irradiar y lo borro fuera, ¿no? Y entonces mi paciente queda sin nada y haré mis controles. En cambio, si es un plasmocitoma, yo hago los exámenes que ya veremos a continuación y diagnostico un mieloma múltiple, entonces sí tengo que hacer la quimioterapia sistémica para que pueda limpiar toda esa médula ósea. Entonces, manifestación clínica más importante, dolor óseo de lejos y le sigue la anemia. ¿La anemia de cuánto? Miren estas hemoglobinas, casi en el tercio, una tercera parte de nuestros pacientes tiene hemoglobina menos de 9. A veces no llama la atención, ¿no? Cuando son personas adultas mayores, pero menos de 9, ya que es importante. Un 10% de ellos recién tiene una trombocitopenia de menos de 100.000 plaquetas. La creatinina, mayor de 2 miligramos de decilitros, lo presenta un 25% de nuestros pacientes. Y el calcio mayor de 12, un 20% de nuestros pacientes. Entonces, si ustedes se acuerdan, acá es CRAP, ¿no? Solamente me faltaría hacerle una radiografía y ver si hay una lesión lítica, ¿no? Calcio, riñón, anemia y mis lesiones óseas. Entonces, en el laboratorio es lo que vamos a encontrar generalmente y lo que nos va a hacer sospechar. Estos resultados de laboratorio más dolor óseo, hay que pensar siempre en mieloma. Y cuando uno piensa en mieloma, vamos a comenzar haciendo pidiendo unos exámenes de laboratorio básicos que luego tienen que ir confirmándose y a medida que salgan positivos, iremos haciendo los exámenes de especialidad. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrar nuestras propias plasmáticas y mirarlas ahí al microscopio, ¿no? Y hacer nuestro diagnóstico completo. Entonces, ¿cuáles son esos exámenes que nosotros vamos a pedir en el laboratorio? Vean, son varios exámenes, dentro de ellos, hemograma completo. Acá que me va a interesar ver las citopenias, ¿no es cierto? Acá, ¿por qué le pido proteínas totales y fraccionadas? A ver. ¿Se acuerdan? ¿Por qué pediría yo proteínas? Necesito saber si mi abuelito está súper bueno en proteínas. ¿Por qué me interesa saber las proteínas? ¿Cómo creen que están las proteínas?
Chicos, Puede que sean elevadas, doctora. elevadas, ¿no? Acuérdense acá, ¿qué producen estas células plasmáticas? Proteínas, ¿no? Una proteína monoclonal. Por lo tanto, yo en el laboratorio pido proteínas totales que van a estar elevadas. Me interesa saber cuáles están elevadas y entonces, ¿qué producen ellas? Las plasmáticas. A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién produce? ¿Qué producen las plasmáticas? ¿Qué tipo de proteínas? Globulina. Inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas. Por lo tanto, estas proteínas totales van a estar elevadas y va a haber más globulinas que albúmina. Normalmente, un paciente tiene muchísimo más albúmina que globulinas. En el caso del mieloma múltiple, estas proteínas, que son las que producen las células plasmáticas, van a estar elevadas, pero a predominio de las globulinas. Por lo tanto, va a haber inversión de la relación albúmina-globulinas. Esto, entiéndame acá, sí, que lo vamos a hacer un poquito. Esto yo sé que son puras letras, pero luego se los voy a presentar en gráficos para intentar que me entiendan bien. ¿Ya? Entonces, recordemos, las células plasmáticas producen proteínas, por lo tanto han de estar elevadas. Las proteínas que producen son inmunoglobulinas, por lo tanto va a tener muchas más globulinas que albúmina, por lo tanto, inversión de la relación albúmina-globulina. La creatinina, urea, depuración de creatinina, son exámenes que tengo que pedir. ¿Por qué? Porque recordemos el CRAP, ¿no? Tenemos el daño renal en el paciente. Necesito saber cómo está el riñón. En la primera diapositiva les dije que uno de los marcadores bioquímicos que más nos ayudaba en el mieloma múltiple es la beta-2 microglobulina. Entonces también he de solicitar beta-2 microglobulina, así como el calcio, que debe estar, que podría o hay más posibilidad de que esté aumentado o disminuido. Aumentado. Aumentado. Tengo que ver si este riñón está funcionando bien o filtra demasiada proteína que está produciendo mi paciente, y eso se le llama buscar las proteínas de Vence-Jones. Y también por la proliferación celular he de pedir mi DHL. ¿Qué pasa si mi paciente, olvidémonos de esta columna, mi paciente tiene una bisitopenia, anemia y trombopenia, con unas proteínas totales elevadas en 10, con 7 de globulina y 3 de albúmina? Ya me parece raro, ¿no? Tanta proteína en un viejito. Mi función renal en 1.8, mi beta-2 microglobulina en 4000, que es elevado, mi calcio en 11, límite. No hay, o proteinuria, no hay Vence-Jones, no lo encontramos, y mi DHL 500 elevado. ¿Qué cosa aquí me haría sospechar más de hacia mieloma? O sea, ¿cuál de estos exámenes yo diría, con esto y más el dolor óseo que viene el señor, yo creo que podría ser un mieloma? ¿Cuál los orientaría más, o todos? O si yo tuviera que elegir de ellos 4, ¿cuál elegiría? ¿O todos les parecen importantes? Todos podrían indicar, doctora, pero no creo que los más importantes serían las proteínas, el calcio, la beta-2 microglobulina, y si se pudiese contar sobre todo con la proteína de 24 horas, que estaría muy relacionada con las proteínas totales y fraccionadas. Muy bien, entonces, todos son súper importantes, ¿no? Todos son súper importantes, pero si ustedes están en algún lugar, yo que sé, yo he hecho mis serums en un pueblito de Caras, por ejemplo, si no tengo mi beta-2, si no tengo, o sea, intentar siempre complementarme con todo lo que tengo. Lo más importante de todos, los que les puede hacer sospechar mucho más que cualquier cosa, son las proteínas totales y fraccionadas. ¿Ya? Ahora, todo lo demás
por supuesto que sí, pero acuérdense que las proteínas, que uno dice proteínas y todo el mundo, ¿no? Yo quiero que mi niño tenga muchas proteínas. Le puedo dar proteínas a mis hijos, doctora, le puedo dar proteínas a mi mamá para que esté mejor. Todas las proteínas. Sin embargo, las proteínas cuando las producen las plasmáticas son malas, muy malas, ¿no? Porque son todas globulinas. Entonces, cuando tienen la inversión albúmina-globulina y además todo esto, empiezan a sospechar de un mieloma y entonces llaman a hematología. Y hematología va a dejar todos estos exámenes que son un poco más de especialidad. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a pedir una electroforesis de proteínas. ¿Qué significa electroforesis de proteínas? Vamos a hacer un examen donde vamos a dividir a la albúmina de las globulinas. Albúmina para un lado, globulinas para el otro lado, para ver cuánto hay de cada una. Esto lo podemos hacer tanto en suero como en orina. Una vez que hagamos esto, nosotros vamos a ver si de verdad hay muchas más globulinas que albúmina. Y si esto pasa, vamos a hacer otro examen que se llama inmunofijación. ¿Para qué la inmunofijación? Para poder identificar cuál tipo de globulina es. ¿A cuál me refiero? ¿Cuál globulina es? ¿Es una globulina IgG? ¿Es una globulina IgA? ¿Es una globulina IgM? Para eso hago la inmunofijación. Hago la inmunofijación buscando una de estas y además pido el dosaje para saber qué tan elevadas están. Por lo tanto, solicito como examen, se llama dosaje de inmunoglobulina. Una vez que solicito eso, además solicito cadenas ligeras libres en suero para ver las cadenas kappa y lambda. Doctora, ¿y esas de dónde salieron? ¿No? Hasta acá hemos entendido, ¿y estas de acá? Porque las inmunoglobulinas tienen cadenas pesadas, que son estas IgG, IgA, IgM, y tienen cadenas ligeras, que son estas kappa y lambda. Esto lo vamos a ver ahora en gráficos para que lo puedan retener y entender mejor. Una vez que tengo todo esto, mi electroforesis de proteínas me va a dar un pico en la parte de la globulina. Mi inmunofijación me va a decir, un pico monoclonal, ¿no? Mi inmunofijación me va a decir, este pico monoclonal es de tipo, no sé, IgA, kappa o lambda. Y además, después de pedir todo eso, yo he de ver esas lesiones óseas, si existen o no. Puedo pedir una simple radiografía, que debo hacerla desde cráneo, parrillas costales, la parte de las vértebras, huesos largos, ¿no? En lo que son extremidades superiores e inferiores, que le llamamos survey óseo. Puedo hacer, además, así un examen tan simple como una radiografía, que lo tenemos en cualquier centro médico, ¿no? Hasta una resonancia, también para ubicar cualquier tipo de lesión. Debo hacer mi aspirado de médula ósea para buscar a mis células plasmáticas. No es necesario, sino hasta después hacer una biopsia. En esto aún no nos ponemos de acuerdo los hematólogos a nivel mundial. Unos dicen que solamente el aspirado va bien, otros aspirado con biopsia. Lo cierto es que en el aspirado uno puede ver la cantidad de plasmáticas que hay. Basta con el aspirado. Y cuando yo hago mi aspirado de médula ósea, tomo también muestras para hacer mi estudio de cromosomas, que es la citogenética, que puede ser convencional, que es el cariotipo, o molecular, que es el FISH, y además tomo una muestra para ver mi inmunofenotipo. Doctora, y todo esto, especialmente la citogenética, me va a servir para ver si hay alteraciones a nivel de los cromosomas que me vayan a decir, este paciente tiene un mieloma muy malo, que no me va a responder a tratamiento, que me va a recaer pronto. Entonces, todos estos son exámenes ya un poco más de especialidad, pero que nos van a poder definir con nombre y apellido al mieloma múltiple. Y para poder hacerlo un poquito más digerible todo esto, les presento acá la otra diapositiva donde veremos como ejemplos, ¿ya? Entonces, tengo un paciente adulto mayor, un varón de 75 años, que viene por dolores óseos, ¿no? Dolor lumbar, principalmente él se queja de un dolor dorsolumbar. Ya ha venido una vez y otra vez y otra vez a emergencia, ¿no?
Y la última vez, pues ya era, alguien se lo miró bien y dijo, pues este señor viene ya la quinta vez que viene, siempre por dolor lumbar. A ver, hagámosle algunos exámenes. Le hacen unos exámenes, piden un hemograma, un perfil hepático, ¿no? Una función renal para ver cómo está. Y con eso evaluarían. Le piden en el hemograma y el hemograma el señor tiene una anemia con una trombocitopenia de 130.000 leucocitos normales. Cuando ven el perfil hepático, ven sus fosfatasa alcalina que puede estar normal, las bilirrubinas normales, transaminasas normales, GGTP normal, pero se fijan y las proteínas, mi viejito lo tiene en 11 y máximo es 7, por ejemplo. Si lo tienen 11, qué rarísimo. Cuando me fijo, tiene 9 de globulinas, 2 de albúmina. Entonces digo, no, ahora sí, dolor óseo, inversión de la relación albúmina-globulina. Voy a ver, su resultado de función renal 1.7 de creatinina. No, acá este señor podría ser un mieloma. Hago mi examen, solicito mi electroforesis de proteínas, que es este gráfico de acá. Y cuando yo hago este examen, lo que veo en un paciente normal es esto. En celeste, mi pico de albúmina, y acá está con el nombre, albúmina. Y acá abajito, todas mis globulinas, ¿no? Entonces, un pico de albúmina y toda esta cola de globulinas que se van a ir repartiendo en la región alfa, beta y gamma. Y es más, han dividido la región alfa en alfa 1, alfa 2, recién beta y gamma. Entonces, cuando tenemos a un paciente con mieloma, hemos dicho que las células plasmáticas producen un tipo de inmunoglobulinas, monoclonal, o sea, un solo tipo. Ese solo tipo de inmunoglobulinas se ubica en la región gamma y hace un pico. Acá están todas las globulinas que he producido mis células plasmáticas. Y como está en la región gamma, nosotros le vamos a llamar que es una gammapatía, es un solo tipo de globulinas, ¿no? Monoclonal. Entonces, acá yo tengo una gammapatía monoclonal. Este pico me está diciendo gammapatía monoclonal. Por lo tanto, en mi electroforesis yo puedo ver mi gammapatía monoclonal. Veo mi inmunoglobulina monoclonal, que también le puedo llamar proteína M, ¿no? Entonces, esto en realidad proteína. Cuando yo tengo esta gammapatía monoclonal, yo sé que está metida acá una inmunoglobulina, pero no puedo saber solo con este gráfico cuál inmunoglobulina es. Solo sé que es una inmunoglobulina monoclonal. Entonces, antes de hacer la inmunofijación, vamos a ver acá la estructura de la inmunoglobulina. Como tenemos acá tanta inmunoglobulina monoclonal, les voy a presentar a la inmunoglobulina. Y esta es la inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina es una proteína, es el anticuerpo, o sea, no confundir eso, más bien tenerlo bien clarito. Los anticuerpos son proteínas. Los anticuerpos, ¿cuáles son los tipos de anticuerpos? Las inmunoglobulinas, ¿no? IgG, IgA, IgM. Por lo tanto, proteína igual anticuerpo igual inmunoglobulina. Entonces, acá tengo mi inmunoglobulina que tiene dos cadenas pesadas, que son estas más grises, y tienen dos cadenas ligeras, que son estas grises más claritas y más pequeñitas. Estas cadenas pesadas pueden ser de tipo G, de tipo A, D, E o M. Y entonces se llamarán inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y así sucesivamente. Es decir, IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, ¿no? Estas son las cadenas pesadas. Y las cadenas ligeras de la inmunoglobulina son kappa o lambda. Entonces la inmunoglobulina ha de tener o kappa o lambda. Una persona sin mieloma ha de tener todos los tipos de inmunoglobulinas en diferentes proporciones. Algunas que son kappa, algunas que son lambda. En cambio, un paciente con un mieloma múltiple, con una proteína monoclonal, con una inmunoglobulina monoclonal, va a tener un solo tipo de cadena pesada y un solo tipo de cadena ligera.
Entonces, ahora sí nos vamos acá a la inmunofijación. Nosotros pasamos de este gráfico, tenemos una gammapatía monoclonal. Estamos región gamma, gammapatía monoclonal, pero yo no sé cuál inmunoglobulina está metida acá. Para saber eso, yo hago mi inmunofijación. En mi inmunofijación, yo corro la muestra del paciente por un test de agarosa, que es esto, que luego nos va a pintar estas imágenes. Y entonces lo que yo normalmente tengo que ver es un paciente que tenga un poco de IgG, un poco de IgA, acá casi ni se ve un poco de IgM, pero que estas inmunoglobulinas sean lambda y sean kappa. Hay de ambos. Prácticamente 50-50, tal vez un poquito más de predominio de lambda, pero hay de ambos. Por lo tanto, esto es una inmunofijación con un patrón normal. En cambio, cuando yo tengo a un paciente con mieloma, yo hago esta inmunofijación y lo que encuentro es esto. Corre toda la muestra del paciente y empieza a pintarse solo en algunos sitios, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Acá tienen nombre propio. IgG está para esta columna, IgA para esta, IgM, acá está lambda y acá está kappa. Por lo tanto, acá yo tengo una proteína monoclonal que es de tipo, ¿quién se anima a decirlo? ¿De qué tipo es mi proteína monoclonal? A ver, solamente fijarse cuál es. Globulina G, doctora. G, ¿qué más? ¿Con qué cadena ligera? Lambda. Lambda, ¿no? Entonces es un paciente con, diríamos, una gammapatía monoclonal de tipo IgG lambda. ¿Cuáles son las gammapatías monoclonales más frecuentes? 55% son IgG, 30 IgA y luego vienen el resto de ellas. Entonces, chicos, ¿entendieron lo que es una electroforesis de proteínas con su inmunofijación? Sí, doctora, está entendible. ¿Sí? ¿Alguno que no haya entendido? Para volverle a explicar con toda confianza, porque luego estos exámenes les llegan a las historias clínicas, ¿no? Y luego uno mira los gráficos y la verdad es que acá sí se ve clarito. O sea, cuando uno ya más o menos lo entiende, sabes de qué va, ¿no es cierto? ¿Alguno que no haya entendido? Tres, dos, uno, continuamos. Entonces, una vez que yo tengo mi paciente con todos sus signos y síntomas, principalmente dolor óseo, su visitopenia con alteración de la función renal, el calcio que puede no estar elevado, ¿no? Y todo lo que ya hemos dicho del laboratorio, hacemos la electroforesis de proteínas, vemos nuestro componente monoclonal, que está en región gamma, por lo tanto es una gammapatía monoclonal, y la definimos el tipo de acuerdo a la inmunofijación y en este ejemplo es un IgG lambda. Cuando tenemos todo eso, decimos, bueno, ya hay componente monoclonal, o sea, ya hay una gammapatía monoclonal, por lo tanto, ¿quiénes producen estas inmunoglobulinas monoclonales? Las células plasmáticas. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Un aspirado de médula ósea. Programo mi aspirado de médula ósea y luego agarro la extensión y la veo al microscopio. Y lo que veo al microscopio es esto. Este es un aumento de 10. En el que ven cuánta grasa hay, miren, esto de grasa, estos puntitos de acá, estos puntitos de acá y poca cosa más. Y todo lo demás, pura celularidad. ¿Y de qué color son las células? Azules. ¿Y acá ustedes ven algún neutrófilo? Acá, sí, no, acá. Acá otro, ¿no? Pero lo demás, 80-90% acá plasmáticas. Es más, acá hay una con 3 núcleos, acá hay una con 2 núcleos, ¿no? Entonces, nosotros para poder tener el diagnóstico de mieloma múltiple necesitamos tener en médula ósea más del 10% de células plasmáticas.
Acá, por supuesto que lo tenemos, ¿no? Acá un poquito más de aumento. Y aquí, además, todos los tipos de células plasmáticas que nosotros vamos a encontrar en la médula ósea. Entonces, ya ven que es una patología muy mala para el paciente, muy invalidante, y además sabemos que no se cura. Sin embargo, en los exámenes que hacemos, es súper bonito ir reconociéndola, ¿no? Porque es como que vas uniendo todo y te va saliendo diagnóstico con nombre y apellido completo. Y al microscopio también te encuentras con imágenes que son bastante fáciles de ver. Estas son las células plasmáticas, las clásicas, así todas azules. Acá ven estas otras, y en este caso acá tenemos una binucleada, igual que acá. Acá, esta es una célula plasmática con 1, 2, 3, 4 núcleos. Esta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, y esta lo mismo, 2, 4, 6, 7, totalmente aberrantes, ¿no? Aquí tenemos células plasmáticas que tienen como estas astillas. ¿Se acuerdan en las leucemias mieloides cuáles tenían astillas? Así un montón de astillas. ¿Se acuerdan cuál de las leucemias tenían estas astillas? ¿Han hecho clases de leucemias? Sí, sí, doctora. ¿Se acuerdan cuál? Las promielocíticas tienen estas astillas, ¿no? Astillas refringentes que dicen. Bueno, acá en estos casos no es una leucemia promielocítica, sino que estas inmunoglobulinas también se pueden formar así como astillas. Sino que claro, son células azules y todo lo que hemos dicho antes, pero acá están, ¿ven? Las inmunoglobulinas pueden precipitar de esta forma o también de esta, vean, como si fueran gotitas de grasa dentro del núcleo, y cuando pasa esa se les llama inclusiones de Dutcher, se escribe Dutcher, y estas mismas inmunoglobulinas cuando se depositan en citoplasma se llaman inclusiones de Russell, se escribe Russell. Y cuando pasa lo que están viendo acá, que está llena de todo el citoplasma lleno de inmunoglobulinas, se le llama célula de Mott. M-O-T-T, Mott. Entonces, las células plasmáticas al microscopio son bastante agradecidas de verlas, ¿no? Y con esto es que confirmamos el diagnóstico. Entonces, para nosotros poder tener diagnóstico con nombre y apellido de un mieloma múltiple, tenemos ciertos criterios que tenemos que cumplir, ¿no? La última de las revisiones se hizo el 2014, el Grupo de Trabajo Internacional del Mieloma Múltiple, se llama así, hizo una serie de criterios que acá les vengo a mostrar, donde nos dicen que nosotros debemos tener más del 10% de células plasmáticas clonales en médula ósea, ¿no? En un aspirado, una biopsia que tenga también un plasmocitoma extramedular, ¿no? O un plasmocitoma extramedular más uno de estos biomarcadores. Estos biomarcadores, los ven acá, dice células plasmáticas clonales en médula ósea más del 60%. Nos hablan del ratio de las cadenas ligeras libres en suero más de 100 o una lesión focal en estudios de resonancia magnética. A esto de acá lo vamos a ver ahora de nuevo porque ya sé que después no se van a acordar ustedes, pero esto se los voy a repetir. Pero quiero que vean que dentro de estos criterios, lo que tenemos acá, nuestras características CRAB. Entonces son bien importantes porque basta que yo tenga estos de acá, que las podemos tener en cualquier posta centro médico, ¿verdad? Más, ya esto sí ya no, un 10% o más de células plasmáticas en un aspirado, tengo ya mi diagnóstico de mieloma. Entonces el CRAB nunca se lo pueden olvidar ustedes cuando hablamos de mieloma. Acá está un poco más traducido y mejor. Lo mismo para que lo recordemos. Más de un 10%, 10 o más células plasmáticas clonales en médula ósea
o el plasmocitoma extramedular, más los siguientes eventos. Y acá ya tenemos el CRAP, pero con valores, ¿ya? Entonces, CRAP, calcio, una hipercalcemia con un calcio mayor de 11 miligramos decilitros, es lo que son los valores que usamos aquí en nuestro país generalmente, ¿ya? Hipercalcemia mayor de 11. Una insuficiencia renal donde nuestra creatinina sea mayor de 2 miligramos decilitro. Creatinina 2 es nuestro límite. Nuestra anemia con hemoglobina menos de 10. 10 el valor para la hemoglobina. Y las lesiones óseas que pueden ser una o más, que las podemos ver en cualquier técnica de imagen como una radiografía, una tomografía, un PET-CT, ¿no? Esto, CRAP, estos son los valores, ¿eh? Calcio 11, renal 2 de CREA, anemia 10 de hemoglobina, lesiones óseas 1, 2, 3, 10, 100 en una radiografía o hasta en un PET-CT. Esto, mi CRAP. Y a esto se les dice eventos que definen mieloma, ¿no? Esto o los otros que son cualquier biomarcador de malignidad, y a estos los van a llamar SLIM, S-L-I-M, SLIM, y estos nos van a dar por sí solos el diagnóstico de mieloma. ¿Cómo es eso, doctora? Si yo tengo una médula ósea con más del 60% de plasmáticas, ya estoy diciendo mieloma. Si yo tengo, en el caso de mi paciente era un IgG kappa, no, lambda, ¿verdad? Si yo tengo lambda sobre kappa mayor de 100, mieloma. Cadena involucrada sobre la cadena no involucrada. Si mi paciente fuera un IgG kappa, si yo tuviera kappa sobre lambda más de 100, y es mieloma. Al igual que si yo tengo más de una lesión focal en una resonancia magnética. Estos de acá te definen mieloma por sí solos. Y aquí, ¿dónde está? No quiere pasar. ¿Y dónde está la otra diapo? Acá está. Bueno, ya. Y entonces, estos de acá, no los olvidemos, ¿ya? Entonces, CRAP, calcio 11, CREA 2, anemia 10, lesiones que pueden ser desde una radiografía simple hasta un PET-CT, o cualquiera de estos tres últimos que le vamos a llamar SLIM luego, más de 60% de plasmáticas en médula ósea mieloma, más de 100 el ratio de la cadena involucrada con la no involucrada a nivel de suero, cadenas ligeras libres, me refiero más de 100 mieloma, o más de una lesión focal en una resonancia mieloma. Cuando nosotros tenemos esto, ya tenemos nombre y apellido del mieloma, ¿no? Por ejemplo, nombre y apellido me refiero a, si yo tengo mis proteínas elevadas, inversión de la relación albúmina-globulina y tengo mi electroforesis de proteínas con inmunofijación, en el ejemplo que es un IgG lambda, ya tengo nombre de mi mieloma y es mieloma IgG lambda, ¿no? Cuando tengo el nombre de mi mieloma, yo necesito saber en qué estadio clínico está para yo ver qué tan bien o qué tan mal me va a ir. Y para yo poder saber el estadio, así como en los tumores sólidos hay el TNM, ¿no? En el mieloma nosotros tenemos el Sistema Pronóstico Internacional, que es el ISS. Y primero nos vamos a fijar en esta tabla de acá, la de abajo, en el que ustedes ven cuáles son los dos únicos parámetros que me van a servir para yo poder decir cuál es el estadiaje del mieloma, y esto me va a ayudar mucho a saber supervivencia. Y acá tenemos el marcador que habíamos dicho, la beta 2 microglobulina y lo que queda de albúmina, ¿no? La albúmina que tiene mi paciente. Y es que estos dos son los marcadores más importantes que hay. De acuerdo a estos es que se pudo estadiar en estadio 1, 2 y 3 y los meses de supervivencia van variando. Esto ha ido por muchos años siendo el único sistema pronóstico que teníamos a nivel internacional, pero que luego se ha revisado. Y acá tenemos esta tabla
es la misma vez, cuando le revisamos la misma tabla y le llamamos lo mismo el ISS revisado, o sea, RISS. Y aquí ustedes pueden ver que además de la beta 2 microglobulina y albúmina, hemos agregado acá dos parámetros, y es el LDH, la deshidrogenasa láctica, y los resultados del estudio citogenético que hacemos. Entonces, para nosotros poder decir, por ejemplo, que mi paciente esté en un estadio 1, necesito que mi beta 2 microglobulina sea menor de 3.5 miligramos decilitro, mismo, que mi albúmina sea mayor de 3.5 miligramos decilitro, perdón, acá la microglobulina es litros, ¿eh? La albúmina más de 3.5, hasta para el examen es fácil recordar, ¿no? 3.5, 3.5 ambas. En mi estadio 1, mi LDH es normal y además el estudio citogenético, en el estudio citogenético va a haber ausencia de lo que llamamos alto riesgo citogenético. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros sacamos la muestra del aspirado de médula ósea, hacemos nuestra extensión, y es lo que ustedes han visto ahí en las imágenes, ¿no? De lo que podemos ver en microscopio. También aprovechamos y sacamos muestra para hacer el estudio de citogenética, es decir, estudiamos los cromosomas de estas células plasmáticas para ver qué aberraciones tienen a nivel genético. Y lo que podemos encontrar son todas estas características, ¿no? Que les pueden poner a muchos de ellos en riesgos, en distintas clases de riesgos. Y acá tenemos el riesgo alto, el intermedio y el estándar. Y lo que nosotros no queremos encontrar son estas translocaciones que involucran mucho el cromosoma 14 y el cromosoma 17. De elección del 17P, de elección del 13Q o translocaciones con el cromosoma 14 se consideran de alto riesgo. Intermedio, acá tenemos a la translocación 4-14, la adición del 1Q, o estándar, estas otras translocaciones y las hiperdiploidías. Esto no hay necesidad de que ustedes memoricen. Si acaso, la de elección del 17P es la que siempre ustedes van a ver en cualquier patología hematológica, que es la mala, muy mala, ¿no? Esta 17P es a nivel molecular las mutaciones que hay del gen P53, que también lo deben haber visto ustedes ya en lo que son leucemias y linfomas. Entonces, siempre, si quieren acordarse de algo, 17P, malo. Entonces, todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos los resultados del cariotipo, abrimos nuestra tablita, no tenemos que estar memorizando todo, y nos fijamos si tiene alguna de estas alteraciones. Si la tiene, ya es de alto riesgo y por lo tanto no corresponde a ninguno de estos, sino se va de frente al estadio 3, donde la beta 2 microglobulina va a ser mayor de 5.5 miligramos litro y va a tener esta alteración citogenética que hemos encontrado, así como la deshidrogenasa láctica elevada. Igual se siguen manteniendo los estadios 1, 2 y 3. Ya ven que para recordarlo, se pueden acordar solo de los números, ¿no? 3.5, 5.5 para el 3. Y esto es súper importante porque a mí me va a hablar de los meses de supervivencia global que tiene el paciente. Entonces, acá tengo una supervivencia de más de 5 años, ¿no? 62 meses. Acá tengo, ¿cuántos? 4, ¿no? Un poco menos de 4 y acá un poco más de 2. Entonces ya ven que el mieloma múltiple es una neoplasia con mucho tiempo de supervivencia. ¿Qué pasa? Esto es claro, si es que nosotros no vamos a tratar al paciente, pero hemos dicho que ahora todos los estudios, todo lo que se ha hecho y evolucionado en investigación para poder controlar muchísimo más a estas plasmáticas y que no nos estén dando tanto lío o que no estén fastidiando tanto a nuestros pacientes, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros lo tenemos clasificado, les quiero recordar todo lo que hemos visto hasta ahora en lo que es la presentación
de esta gammapatía monoclonal hasta que se hace mieloma. Y acá tenemos el cuadro de la izquierda, donde nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que va a tener las proteínas elevadas con inversión de la albúmina globulina, pero cuando nosotros veamos y hagamos el dosaje de la inmunoglobulina, que es igual que decir que la proteína M, esta va a ser menor de 3 gramos decilitro. Si nosotros hacemos, porque tenemos la inversión, porque tenemos la electroforesis con un piquito, ¿no? Porque hemos visto que hay una inmunofijación donde me dicen componente monoclonal, yo voy a ser obligada mi aspirado de médula ósea. Y en ese aspirado de médula ósea, si yo no encuentro más de un 10% de células plasmáticas, y además encima voy a seguir buscando y buscando más eventos que me definen mieloma, que son los CRAP, que ya hemos hablado, que son los SLIM, que ya hemos hablado. Si no encuentro nada, ninguno de estos, entonces mi patología, mi enfermedad va a tener como nombre gammapatía monoclonal, porque lo he visto en la electroforesis, está mi pico ahí, está mi inmunofijación que me dice cuál tipo es, IgG, IgM. Entonces, gammapatía monoclonal de significado incierto, es decir, aún no hay mieloma ahí. No hay más de 10% de células plasmáticas, no cumple mis criterios de CRAP ni del SLIM. Por lo tanto, solamente va a quedarse con el nombre de gammapatía monoclonal de significado incierto. Esta gammapatía monoclonal de significado incierto lo tienen aproximadamente un 10%, en Europa principalmente, un 10% de los pacientes o de las personas, no pacientes, de las personas mayores de 60 años. Y decimos que de ellos, entre un 5 o 7% puede evolucionar a mieloma, pero no todos. Las gammapatías monoclonales de significado incierto muchas veces coexisten con muchas enfermedades reumatológicas, tipo lupus, tipo fibromialgia, ¿no? Coexisten con ellas sin tener que ser mieloma, ¿no? Entonces, podemos tener una gammapatía monoclonal de significado incierto que no cumple ninguno de los criterios de mieloma y queda con ese nombre. Una vez que esto, digamos, evoluciona y ya tenemos que mi proteína M, es decir, que mi inmunoglobulina ya es más de 3 gramos decilitros en suero o más de 500 miligramos en orina 24 horas, y además ya voy encontrando más del 10% y hasta 60% puede ser de células plasmáticas en médula ósea, puedo decir que ya es un mieloma, pero un mieloma smoldering o mieloma quiescente. ¿Por qué? Porque uno de sus criterios es que no tiene que tener ningún evento que defina mieloma. ¿Y cuáles son los eventos? Mi CRAP y mi SLIM, ¿no? Entonces, ven que estos de acá es lo más importante recordar porque son los que nos van a definir si es o no es mieloma y en qué estadio está. Entonces, este es el mieloma dormido, mieloma smoldering, mieloma quiescente que le llamamos, pero ya es mieloma, ¿no? Ya tiene cantidad de plasmáticas. Han visto que es hasta 60, ¿no? Porque aquí en el SLIM más de 60 ya define mieloma, ¿no? Y en cambio, todo lo que hemos visto antes, ¿no? Cualquiera de estas características de los eventos que definen mieloma, con la proliferación de células plasmáticas ya es mieloma múltiple activo. Antes se esperaba que el paciente esté en este estadio, o sea, que cumpla con estos criterios muy exactos para poder empezar tratamiento. Sin embargo, ahora, desde que se diagnostica como mieloma, ya se empieza el tratamiento. Ya desde el smoldering, quiescente, dormido, como querramos llamarle, ya empezamos tratamiento. ¿Para qué? Para evitar que esté dañando, ¿no? O que el daño al hueso sea
mucho más prolongado, ¿no? Empiezo ya a frenarle para que no haya tanto daño óseo, principalmente que hemos visto que es el síntoma que principalmente tienen los pacientes, ¿no? Al único que yo no trato y más bien hago seguimiento es a la gammapatía monoclonal de significado incierto, que le llamamos MGUS, depende como quieran inglés, castellano, ¿no? Y es el único que vamos observándolo y vamos haciendo controles cada 3 meses, le pido sus dosajes de inmunoglobulinas, no voy a estar pinchándole médula ósea cada rato, hago sus dosajes de inmunoglobulinas, la electroforesis para ver si por ahí mi pico monoclonal empieza a crecer, ¿no? Entonces, las gamapatías monoclonales de significado incierto se observan. Sin embargo, los mielomas, por más quiescentes y por supuesto con mayor seguridad, los activos se empiezan a tratar, ¿no? Una vez diagnosticado como mieloma, empezamos a hacer el tratamiento, ¿sí? Entonces, para no olvidarnos, los eventos que nos van a definir mieloma, por favor, mi CRAP, acá, calcio, 11, riñón, creatinina, 2, anemia, 10, daño en los huesos, más de una lesión, una o más lesiones en cualquier técnica de imagen. Ese es mi CRAP. IMSLIM son muchísimas plasmáticas, más de 60% en médula ósea, muchísimas cadenas ligeras, el ratio más de 100 entre la afectada sobre la no afectada, y un estudio de resonancia con más de una lesión focal. Cualquiera de estas ya también es mieloma. No olvidar. Entonces, con esto nosotros tenemos un criterio, cumplimos todos los criterios para poder definir y diagnosticar a nuestro mieloma con nombre y apellido, ¿no? Es más, podemos saber su estadio clínico, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, mi paciente tiene un mieloma múltiple IgG estadio clínico 3, ¿no? T3A, 3B, 3A, 3B, si es que hay o no hay daño renal. Entonces, recuerden de que cuando nosotros hablamos, ahorita todos somos hematólogos en esta clase, ¿eh? Cuando nosotros en hematología hablamos de mieloma, no podemos decir, mi paciente tiene mieloma. No, doctora, complételo. Mieloma múltiple, no como mieloma múltiple. Cuando me dicen mieloma múltiple, yo no sé cuál tipo de mieloma múltiple es, yo cómo hago el seguimiento. Ah, es un mieloma múltiple IgG kappa. Ah, ya, muy bien. ¿En qué estadio clínico se diagnosticó? En un 3A. Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces, antes de pasarme acá, vamos a volver a esta imagen. Acá. Estas de acá, este pico monoclonal que vemos en la electroforesis, lo dan estas cadenas pesadas. Muchas veces este pico monoclonal es plano y sin embargo acá me pinta muchísimo solo un tipo de cadenas ligeras. Y mis inmunoglobulinas, cuando yo les hago el dosaje, están normales. Y entonces cuando pasa eso, se le llama mieloma múltiple de cadenas ligeras. Hay otro tipo de mielomas múltiples que son los oligosecretores, los no secretores, que son los mucho menos, ¿ya? Lo que a mí me interesa que sepan es estos. Los mielomas múltiples, podríamos decirlo, los de cadenas pesadas, los que ustedes puedan distinguir, puedan sospechar, puedan buscar. Ya cuando sean hematólogos vamos a discutir de los no secretores y de los oligosecretores para ver cómo los tratamos, cómo los diagnosticamos también. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es cuanto antes empezar el tratamiento, ¿no? Y para empezar el tratamiento es súper importante saber si mi paciente es candidato o no a un trasplante de médula ósea. Ahora yo les voy a preguntar, ¿cuál tipo de trasplante de médula ósea se hace a estos pacientes? ¿Cuál creen? ¿Autólogo o halogénico?
¿Y por qué, claro? ¿Alguno se anima? Hay dos opciones nada más. ¿Sería autólogo o halogénico? ¿Qué dicen? ¿Cuál creen? No pueden adivinar, no tienen que acertar. Estamos recién estudiando. Ya la próxima que yo pregunte, entonces sí que tienen que saber. ¿Cuál creen que es el trasplante que se hace en estos pacientes? Generalmente, a ambos se puede hacer. ¿Cuál? Halogénico. Halogénico, ya. Entonces, esto me va a ayudar para yo poder explicarles a ustedes cuál es el tipo de trasplante que vamos a hacer en ellos y cómo se diferencia de otros tipos de trasplante que se hacen en otras neoplasias hematológicas. ¿Se acuerdan? Nuestra primera diapositiva era de un ambiente, un día normal, común y corriente en la médula ósea, ¿no? Y estaban ahí ordenados en fila todas nuestras células. ¿Se acuerdan que había una célula madre al inicio? Y estaban luego todas las extirpes. ¿Y la célula plasmática cuál era? ¿Se acuerdan? Era la más madura, era el estadio final de toda la extirpe linfoide, ¿no? Entonces acá tenemos nuestras células madre, nuestro linfoblasto que va a madurar y acá deben haber un montón de estadios más hasta que llega a ser célula plasmática. Por lo tanto, mi paciente, ¿cómo creen que está su linfoblasto? ¿Dañado o no dañado? En paciente con mieloma habla. ¿Cómo estará el linfoblasto en un paciente con mieloma? ¿Cómo estará su célula madre en un paciente con mieloma? Normal, doctora. Normal. Estaría normal, ¿no es cierto? Ya acá en todo este estadio, en algún momento ha hecho un switch y se ha transformado y esta se ha malignizado. ¿Cómo está un blasto en una leucemia? Normal también. ¿Cómo es el blasto de la leucemia? ¿Bueno o malo? No, depende, doctora, si es aguda. En una leucemia aguda, ¿cómo es el blasto? ¿Bueno o malo? Malo, ahí sí. Malo, muy malo, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando yo tengo que hacer un trasplante de médula ósea, ¿a quiénes las cojo? A las células madre, es decir, a los blastos. Todas estas son células madre. Entonces, en un paciente con leucemia aguda, ¿me conviene hacer un trasplante del mismo paciente? No. No, ¿no es cierto? Porque su célula madre, su blasto, y desde que nace están haciendo malo, ¿no? En cambio, entonces acá que me conviene hacer un trasplante de otra persona, es decir, halogénico. En un paciente con mieloma, ¿puedo utilizar sus células madre? ¿Están Sí, buenas? doctora. Sí, Sí. doctora, ahí sí. Por lo tanto, puedo utilizar sus propias células madre. Por lo tanto, puedo hacer un trasplante autólogo del propio paciente. ¿Qué ventajas tiene un trasplante autólogo sobre un trasplante halogénico? La compatibilidad sobre todo, doctora. Claro, lo que va a hacer es que yo puedo rechazar mis propias células, ¿sí o no? ¿Qué es fácil? ¿Que yo rechace las células ajenas o las mías? Las ajenas. Las ajenas, pues, ¿no es cierto? Van a haber un montón de anticuerpos antígeno-anticuerpo entre ellas y yo. Yo a las ajenas voy a estar intentando rechazarlas siempre, por eso es que buscamos donantes totalmente compatibles, ¿no? En cambio, en un mieloma, si yo hago un trasplante autólogo, voy a ponerle sus propias células madre, por lo tanto no voy a tener rechazo. Entonces, la principal complicación de un trasplante halogénico es el rechazo. Yo acá en un trasplante autólogo no lo voy a tener. Eso, punto a favor. Menos mal, porque ya hemos dicho que el mieloma no se cura, ¿no? Entonces, imagínense hacerles pasar todo un trasplante de médula ósea halogénico,
que es el procedimiento más complicado de toda la medicina. Y ahora les voy a explicar por qué. No porque yo sea hematóloga, sino porque es todo un reseteo, todo un cambio total, no solo el sistema hematopoyético, sino que el sistema hematopoyético va a incluir todo el sistema inmune. Entonces, es un cambio total que vamos a tener que ver al paciente durante 3, 6, 9 meses, un año, ¿no? Para ver cómo responde. No es, por ejemplo, doctora, un trasplante de corazón es el más difícil. Bueno, dices, pero para un cirujano cardiotorácico, ¿no? De estos súper expertos, tal vez no es tan difícil. Y además, cuando termina el trasplante de corazón, ¿qué hacen? Estimulan al corazón y funciona o no funciona, ¿no? Y se acabó. Funcionó, la operación es un éxito. No funcionó, bueno, se hizo todo lo posible, se acabó. En cambio, en un trasplante de médula ósea, uno les hace el trasplante, que finalmente es un procedimiento súper sencillo porque es una transfusión de sangre más, solo que en vez de ponerle un paquete globular o un concentrado de plaquetas, le ponemos sus células madre. Y lo que tienen que hacer estas células madre es ir por tropismo, o sea, por afinidad, se va a ir a la médula ósea y tiene que anidar ahí y empezar a crecer. Y eso no pasa en un día, ni en un segundo, ni en 2 minutos, ¿no? Sino en meses. Y la reconstitución hematológica muchas veces se demora entre 3 a 6 meses, y tanto así que después de los 6 meses de un trasplante halogénico, recién tenemos que comenzar, y en el autólogo también, a poner todas las vacunas a nuestros pacientes. Entonces, es un cambio total del sistema hematopoyético y además del sistema inmune, ¿no? Entonces, volviendo a lo nuestro, trasplante autólogo en médula ósea, súper bien, porque no tengo mi complicación más importante, que es rechazo. Otra ventaja, ¿cuál creen que es? A ver. En cuanto a donantes, ¿tengo o no tengo ventaja? Menos riesgos de infecciones, doctor. También hay menos riesgo de infecciones, puesto que la neutropenia va a ser más corta. ¿Qué otras ventajas creen? A ver, en cuanto al donante, ya le soplo. Doctora, que no va a tener que esperar de repente tanto tiempo en tener que conseguir a alguien compatible, un donante compatible. Claro, porque el donante es el mismo, ¿no? Para un trasplante halogénico necesito una médula ósea compatible. Me puede tardar. Las búsquedas internacionales duran normalmente desde 15 días a 6 meses, y cuando no las encuentran, buscan hasta 2 años y luego cierran la búsqueda. Un trasplante de órgano sólido, riñón. Tienes que estar esperando al donante, ¿no? Y ahí van con sus charlas y a ver y a donar los cadavéricos, los padres que donan a sus hijos, los hijos que donan a sus padres y todo esto, pero necesitas a un donante. En el caso del trasplante autólogo de médula ósea, esto lo obvias porque tu propio paciente es tu propio donante, ¿no? Entonces eso es súper bien, porque no necesito estar en campañas de donación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el mieloma múltiple tiene esa ventaja de que al ser la célula plasmática la más madura de toda la estirpe linfoide, la última, ¿no? La que tiene el doctorado, ha dejado tranquila y libre a las células madre. Por lo tanto, mi paciente, sus células madre las tiene buenas y yo puedo utilizarlas para hacer un trasplante autólogo. Con la intención de curar, ojalá. Es con la intención de mantener al paciente en mayor tiempo de respuesta completa. Para nosotros, respuesta completa es paciente sin enfermedad, pero no decimos curación porque sabemos que el mieloma en cualquier momento puede recaer. Entonces, acá ustedes empiezan a ver si mi paciente es candidato para un trasplante de médula ósea o si mi paciente no es candidato. ¿Quién no es candidato? Pues un señor de 80 años ya no es candidato. Hasta 70 años estamos haciendo nosotros acá también los trasplantes, por ejemplo, yo en el Almenar, ¿no? Con todos los hematólogos. En el Revalidati también los hacen hasta los 70. En algunos centros más experimentados dicen que pueden aumentar la edad si es que el paciente se conserva bien, ¿no? Pero los que no son los, por ejemplo, muy mayores, ¿no? Entonces,
Al ser esta célula plasmática una célula que ha adquirido diversas funciones, y hemos dicho la mayoría es para malograr nuestros huesos riñones y defenderse de cuando la ataquemos, lo que nosotros tenemos que hacer es usar esquemas de quimioterapias que no tengan una sola droga, sino que tengan varias drogas, lo que llamamos dupletes o más comúnmente lo que utilizamos los tripletes, es decir, regímenes de quimioterapias con 3 drogas generalmente. ¿Para qué? Para atacarla por todos los flancos, ¿no? Como quien dice, a la plasmática, para poder eliminarla, porque si no la atacas por un lado y por el otro, está sobreviviendo. Entonces, si mi paciente no es candidato a un trasplante de médula ósea, lo que yo voy a hacer es darle mi esquema de quimioterapia. Si es paciente muy mayor, puedo elegir entre 2 o 3 drogas. Van ahora a la cabeza, está el bortezomib, que es esta V de acá. Nombre comercial es el Velcade, por eso se los estaba diciendo de inicio. Es el bortezomib, que puede ir asociado con lenalidomida, que es esta R, y dexametasona, esta D. Y el esquema es el VRD, ¿no? Que es uno de los tripletes que más se usan. También usamos nosotros, por ejemplo, en el hospital, no tenemos la ventaja de poder usar de inicio el bortezomib, sino usamos la ciclofosfamida con talidomida y utilizamos el esquema que es CTD, ciclofosfamida, talidomida, dexametasona para nuestros mielomas. Y damos, los ciclos generalmente duran un mes entero y podemos dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12 ciclos. Y luego que ya hemos dado toda esta cantidad de meses de quimioterapia, lo que podemos hacer es hacer una terapia de mantenimiento. Por ejemplo, solamente le dejo lenalidomida de mantenimiento todo el rato. Lenalidomida, lenalidomida. O termino de hacer todos mis ciclos de tratamiento y lo que hago es puedo pues continuar tal vez con un régimen de quimioterapia de 2 drogas. Y acá, por ejemplo, de ejemplo nos han puesto lenalidomida y dexametasona. Entonces, lo importante no es que ustedes estén memorizando nombres de las quimioterapias, sino que sepan que se usan esquemas, al menos de 3 drogas, que es lo ideal, cuando no son candidatos a quimioterapia. Estos tratamientos, estos ciclos de quimioterapia se pueden dar hasta por 1 año y luego se hace un mantenimiento o se reduce los ciclos de 3 a 2 drogas, ¿no? Por ejemplo. Y en cambio, cuando tengo un paciente que sí es candidato a quimioterapia, y estos son los pacientes más jóvenes, ¿no? Hay pacientes que se diagnostican, por supuesto, con 30, 32 años, así como están los viejitos de 80 años, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente de 30 años, lo que yo quiero es iniciar inmediatamente toda mi quimioterapia con mis 3 drogas, mi triplete de bortezomib, lena, dexa, el Cyborg, que es ciclofosfamida, bortezomib, dexa, y hay muchos esquemas más. Y esto no como en este caso de mis pacientes viejititos, sino que les doy unos 4 ciclos o unos 6 ciclos y luego me fijo si mi paciente ha respondido a estas quimioterapias y inmediatamente hago mi trasplante de médula ósea autólogo como una especie de consolidación a estos ciclos de quimioterapia que han logrado eliminar la enfermedad. Entonces mi trasplante lo consolida, es decir, intenta que se mantenga la respuesta por mucho tiempo más, ¿no? Entonces hay 3 formas de hacer o de utilizar el trasplante. Una es, doy 4 ciclos de quimioterapia de mi triplete, 4 ciclos, hago trasplante y completo mis otros 2 ciclos más. La siguiente es, puedo hacer igual mis 4, 6 ciclos de quimioterapia, hago 6 ciclos de quimioterapia, veo que mi paciente está bien sin enfermedad, hago el trasplante y luego solo le doy una terapia de mantenimiento. Generalmente se usa lenalidomida, una sola pastillita toda la vida. O hago mis 6 ciclos de quimioterapia, hago mi trasplante y luego lo observo.
¿Lo observo hasta cuándo? Hasta que recaiga. Porque ya sabemos que el mieloma no se cura, por lo tanto, tengo que esperar a que recaiga, ¿no? ¿Recaiga para qué? Para darle nuevo tratamiento. Entonces, el mieloma múltiple, una vez que nosotros tengamos estos ciclos de quimioterapias, en ambos casos también, tenemos que evaluarlo antes de pasar a trasplante, porque si mi quimioterapia no hizo nada, yo no le voy a llevar a mi paciente con toda la enfermedad encima a trasplante, ¿no es cierto? Entonces, para evaluar esas respuestas, yo tengo que ir viendo todos los exámenes que al principio los vi alterados, los vuelvo a repetir. Los vuelvo a repetir y me empiezo a fijar cuánto ha disminuido de inicio hasta el uso de las quimioterapias para ver en qué respuesta está. Y aquí hay un montón de cositas que tampoco tienen que estar memorizando porque además son criterios de respuesta que se van actualizando, ¿no? Cada vez con las revisiones, pero lo que principalmente ven es cuánto es que ha disminuido toda esa proteína M, ¿no? Cuánto ha disminuido esa inmunoglobulina, a eso se refiere. Cómo se ha negativizado esa inmunofijación, por ejemplo, cuando ya no existe inmunofijación o es inmunofijación negativa. Cómo esas células plasmáticas de estar infiltrando muchísimo médula ósea se han pasado a un menos de un 5%, ¿no? Y entonces, de acuerdo a lo que yo vaya encontrando, voy viendo a cuál categoría pertenece. Y entonces, si mi paciente ha disminuido la proteína M, o sea, la inmunoglobulina, entre un 25 y un 49%, digo, no está en una respuesta mínima. Casi no respondió, o sea, menos de un 50% respuesta mínima. Si ya está en más de un 50%, puede ser una respuesta parcial, pero tengo que fijarme que cumpla también los otros criterios. Lo cierto es que para una respuesta completa necesito que la inmunofijación en suero y orina sea negativa, necesito ver mi médula ósea que no hayan plasmáticas, y si es que el paciente ha tenido algún plasmocitoma, necesito ver que se haya desaparecido. Entonces, aquí incluso faltan dos respuestas más, que es, así como hay respuesta completa o remisión completa, hay respuesta completa estricta. Acá todavía falta muy buena respuesta parcial. Luego viene recién la respuesta parcial, la respuesta mínima y la enfermedad estable. Y la enfermedad estable es cuando no cumple criterio de nada de esto. O sea, le he dado la quimioterapia y prácticamente no se ha movido para nada, no ha disminuido ni siquiera un 25% de sus inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, solo que recuerden que una vez que nosotros damos el tratamiento, tenemos que evaluar la respuesta para poder saber si estamos haciendo bien. Si yo le estoy dando un triplete de quimioterapia y veo que está en una respuesta mínima, tengo que cambiar la quimioterapia, ¿no? Si yo veo que sí ya está yendo a una respuesta parcial, muy buena respuesta parcial, perfecto. Doctora, y entonces, dependiendo de la respuesta, ¿a cuál puedo trasplantar y a cuál no? Antes se decía que debía ser mínimo, muy buena respuesta parcial o respuesta completa. Ahora ya se dice que desde una simple respuesta parcial ya podemos trasplantar. Por supuesto que cuando el paciente tenga mucho menos de enfermedad, mucho mejor va a ser la respuesta, ¿no es cierto? Si yo llevo a mi paciente con nada de enfermedad, cero, todo me ha corregido, todo está perfecto, es más probable que mi respuesta después de un trasplante de médula ósea sea completa por mucho más tiempo, ¿no? Que tenga una respuesta mucho más duradera. ¿Por qué es importante eso? Porque mi paciente se va a alejar del hospital un rato, ¿no? O sea, ya no va a estar viniendo a estar haciendo quimioterapias a cada rato. El paciente va a poder volver a su vida, entre comillas, normal, ¿no? Va a mejorar muchísimo la calidad de vida que tenga. Aparte, las lesiones óseas y todas estas van a empezar a fastidiar muchísimo menos. Entonces, el trasplante de médula ósea lo que nos quiere dar es un tiempo de respuesta completa mucho más duradera.
Y creo que con esto terminamos mielomas. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿el tratamiento que explicó en ese algoritmo es también para el mieloma aquiescente? Sí. Sí, el mieloma aquiescente ya se empieza a tratar ahora. Antes era no, antes era observar, observar, observar hasta que puedes decir tu mieloma activo y lo tratas. Pero ahora ya se ha dicho, en cuanto tú tienes el diagnóstico de mieloma, no importa si sea aquiescente, ya lo empiezas a tratar. Recordando los criterios, ¿no? Si es una gamapatía monoclonal de significado incierto, no, pero si es un mieloma aquiescente, más de 10% de plasmáticas en medulados y todo, ya comienzas a tratarlo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, como no hay preguntas, pongan todas sus cámaras. Yo voy a preguntar. A ver, chicos. Aparezcan. Aparezcan porque, como no podemos hacer prácticas en el hospital, de alguna manera, aunque sea simulando casos clínicos, ¿no? Podemos saber nosotros, ir repasando cómo es que vienen los pacientes. De tanto repasar, nos tendremos que acordar en algún momento para sospechar de mieloma cuando un paciente nos llegue a emergencia, ¿no? Cuando ustedes estén en su internado, van a estar ahí viendo todo y todo el libro de medicina interna así y todos sus tomos. Se supone que todos tenemos que recordar en nuestro internado, ¿no? Es mentira. ¿No? ¿Quién se va a acordar de esas no sé cuántas cientos de miles de páginas? No, imposible. Pero en cambio, si tienes fijadas ciertas, ¿no? Ciertas características, entonces sí puedes empezar tú a sospechar de algún diagnóstico y entonces orientar mucho más fácil para poder pedir los exámenes. Porque si no, ya les digo, no podemos marcar todo, ¿no? A nosotros no nos gusta. Vayamos al médico, cogen la página de exámenes auxiliares y nos marcan todo. Morimos porque para pagar es un desastre, demasiado caro todo, ¿no? Tenemos que saber elegir para poder nosotros llegar al diagnóstico. Y entonces, lo que quería decirles también es que los pacientes con mieloma múltiple, la mayoría son pacientes mayores, pero hay pacientes muy jóvenes que se diagnostican de mieloma múltiple, ¿no? Por ejemplo, llegan a la emergencia con a veces problemas neurológicos, ¿no? Uno de los últimos casos que yo vi, paciente de 32 años, acababa de terminar su maestría. La maestría lo hacía en el extranjero. El chico cada 2 meses viajaba a Europa a hacer sus cursos de maestría, volvía, ¿no? A sustentarse, a entregar trabajos y volvía cada 2 meses, todo el tiempo así. Entonces, esto durante 2 años. Por lo tanto, los últimos meses ya sentía cansancio. Y claro, el trajín, trabajo acá, entre que el estudio, los exámenes, los viajes y todo, cansancio es por la maestría seguro, ¿no? Hasta que un buen día, él no daba importancia al cansancio, pero un buen día despierta y no se puede levantar bien. Las piernas le empezaron a doler muchísimo, no podía caminar, un dolor lumbar y lo llevan a emergencia. Lo llevan a emergencia y en emergencia, claro, un chico joven de 32 años que no pueda caminar de la noche a la mañana, llamaron inmediatamente al neurólogo, ¿no? Para ver compresión medular, para ver qué es lo que estaba pasando, tal vez una polineuropatía. Pensaron en Guillain-Barré, todo, qué podía pasar con él, por qué dejaba de caminar de un día a otro y además con unos dolores raros, neuropáticos, ¿no? Por supuesto, ahí a mí no me habían tomado en cuenta para nada, ¿no? Nadie pensó en la hematóloga porque hasta ahorita el rey del caso clínico era el neurólogo y con justa razón. Llega el chico y este chico llega a una clínica, por lo tanto empiezan a hacerle todos los exámenes. Cuando le hacen los exámenes, todo lo que le hacían en su hemograma estaba absolutamente normal. No había anemia,
no había trombocitopenia, no había leucopenia. Su hemograma normal. Sus proteínas estaban ligeramente elevadas y como estaban ligeramente elevados, prácticamente igual su albúmina y globulina. O sea, todo como para difícil, ¿no? De hacerte pensar. Su función renal normal, urea, creatinina, depuración, todo normal, ¿no? Pero como ya tenía esta lesión neurológica, va el neurólogo y se había visto a qué nivel y no sé cuántos, le pidió de frente una resonancia pensando en una hernia discal, entonces le pide la resonancia a nivel de la región lumbosacra y cuando se fija, todas las vértebras lumbosacras estaban carcomidas, todas con lesiones líticas, ¿no? Ampliaron la resonancia, suben hasta tórax y columna cervical, igual, todas sus vértebras llenitas de lesiones líticas, todas. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron recién, pidieron inmunofijación, dosaje de inmunoglobulina, ahí nos llamaron, ¿no? Lesiones líticas, piensas, o próstata, pero que llegue hasta columna cervical, raro. Generalmente te coge todo lo que es caderas, las crestas ilíacas. Y chicos de 32 años, próstata, raro también, ¿no? Entonces, ahí recién hematología, porque además el médico radiólogo pone lesiones compatibles, ¿no? O descartar discrasia de células plasmáticas, ponen ellos. Nos llaman, pedimos todos los exámenes, nos salió la electroforesis con un Picasso monoclonal, es un IgA kappa, es un IgA kappa con unos dosajes de las inmunoglobulinas más de 10 veces su valor normal. El ratio de las cadenas ligeras era más de 100, mira, con un hemograma normal, ¿no? Cuando le hago el aspirado de médula ósea, yo pensé que iba a tener 90, 80, 70% de plasmáticas y encontré 12% de células plasmáticas, así raspando, ¿no? Y sería ese el estudio citogenético, no ha salido nada, menos mal, pero ya con todo eso tenemos nuestro mieloma múltiple, ¿no? Principalmente, ¿se acuerdan del SLIM? Que tenía una o más lesiones focales en resonancia magnética, y este tenía 1000 en toditita la columna, entonces ya teníamos el mieloma. Hemos empezado el tratamiento, a él hemos dado un triplete de bortezomib, talidomida y dexametasona, y el chico ya está volviendo a caminar, todavía con bastón, o sea, de la noche a la mañana silla de ruedas. Lo único que me ha pedido es que por favor quiere ir a su graduación, que tiene que viajar a España, y eso es en un año. Recién casados, así que ya las veían para criopreservación también, para poder luego tener familia, porque ustedes saben que con la quimioterapia puedo yo anular todo lo que es la función reproductiva. Entonces, la vida te cambia de un día para otro. Encima llega la doctora del billar y le dice que el mieloma múltiple es una neoplasia que no mata, contentos, invalida al pobre hombre, me lo traen en silla de ruedas siempre, ¿no? Y lo peor, no se cura. Por lo tanto, tiene 32 años y hasta que Dios quiera va a tener picos de, este ha sido el diagnóstico, damos tratamiento, la intención es que normalice, llegue a respuesta completa. Es súper joven, trasplanto, quiero que trasplante y que se mantenga así plano ese pico que hemos visto, que se mantenga plano, pero ese plano no me va a durar 30 años. En el mejor de los casos me podrá durar, ojalá, 5 o 6 años y nuevamente iba a tener 39. Y tendremos que dar quimio y a ver si va a tolerar un segundo trasplante. Y a medida que pase, y todo el tiempo va a ser así. O sea, muchísimo más tiempo para poder el mieloma hacer de las suyas y nosotros intentar bajar esos picos, ¿no? Cada vez que aparezca. Diferente a cuando yo tengo un paciente igual, el señor tiene 72 años y debuta dolor lumbar. Y este dolor lumbar, en el hospital llega a emergencia por dolor lumbar. Viejito, me duele, me duele, me duele. Lo que les dije, diclofenaco con Dexa, a casa. 3 días seguidos.
3 días seguidos y literal. 3 días después, nuevamente emergencia. Au, 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 dolor. Nada. 5 días para casa. 5 días después, nuevamente el dolor, pero esta vez el viejito vino con fiebre. Recuerden que las inmunoglobulinas que necesitamos tener han de ser de todos los tipos, porque necesitamos defendernos de todos los tipos de bichos que hay. En cambio, el mieloma se dedica a fabricar un solo tipo, por lo tanto, las otras me las deja prácticamente en cero, o sea, me deja a mí predispuesto a infectarme de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, el viejito, aún peor, con su sistema inmune bajo, llegó infectado. Como llega infectado, llega con fiebre. ¿Ahí sí mereció un hemograma, sí o no? Sí, ahí sí mereció un hemograma. Y mereció su hemocultivo y también su función hepática, su función renal y su sedimento de orina, porque seguramente como es viejito está con una infección urinaria y eso es lo que le da la fiebre. Bueno, en eso que mandaron los exámenes, mi viejito anémico, sus leucocitos estaban bajos, sus plaquetas 100, 120,000 y ahí en el perfil hepático saltaron todas las proteínas, ¿no? Montón de proteínas con inversión albúmina-globulina, daño renal, ya estaba ahí el viejito, así es que nos llaman y es un caso diferente. Es un señor mayor que también igual tenemos que hacerle, por supuesto, su electroforesis de proteínas, su inmunofijación, su dosaje de inmunoglobulinas de todos los tipos, dosaje de cadenas ligeras, le hacemos el aspirado de médula ósea, ¿no? Y diagnosticamos. Pero piensen que este tiene 72. A mi anterior le lleva 40 años de diferencia. 40 años que el otro va a tener que pasárselas con el mieloma encima o, en el mejor de los casos, haciendo subidas y bajadas. Entonces, este señor se le empieza un tratamiento igual, lo mismo, fíjense, bortezomib, talidomida, dexametasona, va a ser, si tiene buena respuesta, va a continuar, se le van a ir un poco sus dolores, encima se les pone sus protectores de hueso, que ellos dicen mis vitaminas para que mi hueso no se mantenga, no esté fuerte, ¿no? Y con eso el señor va a ir viviendo, se supone, tranquilamente. 72 años no va a tener opción de trasplante de médula ósea y además en nuestro país 72 años puedes ver a personas que parecen de 50, pero también puedes ver a personas que parecen de 90, ¿no? Depende cómo hayan sido pues nuestras vidas. Ese es otro caso. Y hay pacientes que debutan, por ejemplo, yo en mi casa, tiran un timbre, me levanto y me quedo ahí. Fractura expuesta de fémur. ¿Qué pasó? Qué raro, pero si yo nomás me levanté, pero no sé qué, pues ya está. Para el hospital viene el traumatólogo y el traumatólogo me hace mi radiografía porque lo que quiere es volver a unir y cuando se fija mi radiografía, mi hueso carcomido. Y me empiezan todo el estudio para, ¿no? Mieloma. Y pues me diagnostican y puedo hacer ya todo lo que ya hemos dicho. Hay pacientes que se fracturan muchísimo. Hay mielomas que es como si se empecinaran ahí por estar metidos en hueso. Hay pacientes que se les fractura esternón, se les cabalga, reducen caja torácica, no hay buen lugar para que se expandan los pulmones, finalmente se mueren con una neumonía porque esos pulmones ni siquiera eliminan bien la mucosidad, ¿no? Y con la edad mayor se infectan rápidamente. Entonces, dolores lumbares en personas mayores no hay que dejarlos pasar así nada más desapercibidos. Piensen que pueden ser un abuelito de ustedes, ¿no? En mi caso, mi papá es mayor, puede ser mi papá. Entonces, no hay que dejar de pasarlos así nomás. Es muy fácil que un dolor lumbar intenso en un joven se le ponga y se le preste mucha atención y sin embargo en una persona mayor no tanto por la edad, ¿no? Y el dolor óseo es el síntoma más frecuente en pacientes con mieloma múltiple. ¿Sí? ¿Se entendió la clase? ¿Se entendió mieloma? Si yo les muestro la electroforesis, la inmunofijación, ustedes me pueden decir qué tipo de mieloma es. ¿Sí? ¿Se acordarán de todos los exámenes que hay que pedir para un mieloma? ¿O llamarán nomás Interconsulta Hematum? ¿O me van a ayudar adelantando exámenes hasta que yo llegue, ¿no?
¿Mm? ¿Se acordarán, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? ¿Se entendió? Sí, doctora, ha estado bastante claro. ¿Alguno de ustedes que no haya entendido alguna parte? Elena, ¿todo bien? ¿Se entendió? Sí, doctora. ¿Sí? Daisy, ¿tú? Sí, doctora, sí se entendió. ¿Entendieron? ¿Sí? Carmen. Sí, doctora, todo claro. Paulo. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Caterina. Sí, doctora. Por mi parte sí quedó claro la explicación. Sí, qué bueno. José Luis. ¿Quién me falta? Isabel, José Luis. Todo claro también, Sí, doctora. doctora. Cristian. Cristian ya me dejó su foto nomás, ya apagó su cámara. No, sí, doctora, todo claro. ¿Sí, Gracias. Lía también? Sí, doctora. Listo. Listo, chicos. Pues nada, si está todo claro, me alegra mucho. ¿Y cuándo nos vamos a ver en el examen? Ya sé que me van a Sí. clase, ¿no? Se dan cuenta que en esta clase lo que yo busco, generalmente esta es la última clase que les hago a todos los grupos en realidad, es que busco que me entiendan, porque ya ven que casi todo es pura, o sea, los exámenes puestos ahí en orden, que no hay manera de explicarlo bonito, ponerlo en colores, tal vez, no lo sé, ¿no? Pero sí tienen que estar presentes y un poco atentos para poder entender las explicaciones, ¿no? Porque eso es lo que van a encontrar ustedes en las historias clínicas y si no tienen a alguien al lado que les traduzca, van a estar perdidos. En cambio, si es que ya lo saben, ya van a poder identificar y es súper fácil porque ese pico monoclonal, si es chiquito, significa que no hay mucho mieloma. Si es enorme, decimos un mielomón, o sea, lo que quieras, ¿no? Enorme. Ahí se traduce muy fácilmente. Cuando tu paciente hace el diagnóstico, hace su pico monoclonal, le das el tratamiento y lo aplanas, ¿tú lo sigues con qué? ¿Qué exámenes crees que les pedimos? ¿O les estoy haciendo a cada rato aspirado de médula ósea? ¿Cuáles exámenes yo les pido así puntualitos para ver a ver si no me vaya a estar recayendo? ¿Cuáles creen? ¿Cuáles habíamos dicho que es el marcador, el biomarcador, así el marcador que se eleva fácilmente cuando hay una recaída? ¿Se acuerdan? Que está bien superpuesto ahí en el sistema internacional. ¿La? Microglobulinemia, doctora. Beta 2 microglobulina, ¿no? La beta 2 microglobulina, que está ahí en toda la tabla esta, hasta para estadificar y todo, ese es súper importante. Ese empieza a aumentar y tú dices, acá me puede empezar a recaer, ¿no? Es como un avisito ahí. Y el otro es la electroforesis de proteínas. Tú ves ese pico, cómo va creciendo. A veces dices, no, le voy a dar un chance, unos mesecitos más y te vuelve un picote y dices, uy, no puede ser, ¿no? O sea, a la mínima que ustedes ven que aparece, nuevamente tratamiento. ¿Sí? Ya muchas clases por hoy, ¿no? Han tenido también toda la tarde, creo, clases, ¿verdad? Sí. Sí. Listo, chicos. Descansen entonces. A cenar, a descansar. Denle una repasada, cosa que así, antes de dormir rapidito, que así no se olvidan. Y lo tienen claro. El examen es de lo que hemos hablado nada más. ¿Ya? Listo. Descansen. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Gracias. Gracias, doctora. De nada, chicos. Gracias, No